Raúl Ferreira de Fogón en Fogón. El baúl de los recuerdos. A veces el presente ayuda a hurgar a fondo el baúl de los recuerdos. Elecciones semana pasada en Ecuador y en Guatemala. En Guatemala gana un uruguayo, gran amigo, e hijo de un gran amigo y un líder ejemplar, hijo de Juan José Arévalo. Bernardo Arévalo gana por el 60% las elecciones de Guatemala. Ese será motivo de otro baúl. Hoy vamos a hablar del Ecuador. ¿Qué tiene que ver el presente con nuestros recuerdos del baúl? En Ecuador, ¿cómo se llega a estas elecciones que acaban de ocurrir? Que en realidad dan lugar al balotaje que será en el mes de octubre. Se llega a través de un procedimiento constitucional que se llama muerte cruzada. ¡Qué paradoja! Muerte cruzada, que quiere decir que cuando al presidente le hacen juicio político, él puede optar por no responder las acusaciones, disolver el parlamento, gobernar por decreto y adelantar las elecciones. Pero estas elecciones que adelantó son para terminar su mandato y él no es candidato. Guillermo Lasso no se somete al juicio del soberano. Pero además, muerte cruzada se llama. Y 6 días antes de las elecciones matan a Fernando Villavicencio, un candidato de derecha, pero un candidato a la presidencia de la República, tremendo para la institucionalidad. Su vicepresidente toma su lugar, después ni siquiera llega a la segunda vuelta, pero tiene que hacer los discursos de casco y chaleco antibalas rodeado de personal militar. ¡Qué inestabilidad política tremenda! El partido del expresidente Correa, con Luisa González a la cabeza, saca el 32% de la votación, y luego un candidato prácticamente desconocido, Daniel Noboa, llega al 23%. Su padre era un empresario muy poderoso, él es un hombre de mucha plata, pero su primera incursión en política. Pero claro, se parte el país entre derecha e izquierda. El partido de Correa sacó el 32%, entró primero en la primera vuelta. Pero el total del correísmo, más a lo que hay que sumarle luego, lo de Daniel Noboa, suman el 47% de los votos. Es tremendo cómo se ha consolidado la derecha. Este Ecuador inestable, donde van a elegir además un presidente para que rija los destinos del país durante unos pocos meses. Porque en realidad, terminado el mandato, y además si hay segunda vuelta, menos meses todavía va a ser presidente. Este país es el mismo Ecuador que nos abrió los brazos solidarios en épocas de dictadura. Y voy a nombrar gente de distintos partidos. Es el país de Jaime Roldós Aguilera, que como si le faltara poco por todo lo que hizo desde la presidencia en solidaridad de la lucha de los pueblos de Chile, de Uruguay, de Argentina contra sus respectivas dictaduras, fundó la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, de la cual me hizo el honor de ser vicepresidente, fundador y representante en Estados Unidos, montándome toda la estructura de una oficina allí para trabajar desde un ángulo político. Así como algunas instituciones de derechos humanos tienen que ser neutras políticamente, él fundó la ALDU para que sea comprometida políticamente, para que fuera el instrumento de las fuerzas políticas democráticas para pelear por los derechos humanos. Rodrigo Borja, Osvaldo Huerta, Osvaldo Hurtado, todos los que acabo de nombrar eran de distintos partidos políticos. Rodrigo Borja fue presidente cuando ya se iniciaban los primeros pasos de la democracia uruguaya y nos vino a visitar acá al Uruguay. Y el Uruguay lo recibió con gratitud por lo que él había hecho y por lo que el Ecuador democrático había hecho, pagando un precio alto. Porque a Jaime Roldós Aguilera y a su esposa Marta Bucaram, que tenía un gran futuro político labrado por su propio esfuerzo en el Ecuador, le costó la vida. Fueron asesinados políticamente. No sé si
no debimos de darnos cuenta ahí que empezaba la crisis democrática en el Ecuador. Cuando cumplió 200 años Simón Bolívar, el bicentenario del Libertador, el Parlamento del Ecuador, es un régimen unicameral, por unanimidad invitó a hacer uso de la palabra en el acto de homenaje a mi viejo. Dijo un discurso maravilloso que lo publicó, por cierto, el Museo de la Memoria. Y allí está para los que les interese leerlo. Bueno, Rodrigo Borja, además, después de ser presidente, ya con la democracia encaminada acá, escribió una enciclopedia sobre ciencias políticas que es una maravilla. Yo sé que vivimos en la era de internet, que hay que googlear todo, pero a mí el papel y tinta me resultan bastante insustituibles. Y en su enciclopedia, Rodrigo Borja, cuando habla de gobernabilidad, dice que hasta donde pudo rastrar el concepto fue planteado por Samuel Huntington de Harvard, en un documento, etcétera, 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 habla de la trilateral, etcétera, donde se refleja su preocupación porque los excesos de libertad y de participación de los sectores políticos en las democracias liberales podían conducir a un estado de ingobernabilidad. Y luego agrega: el concepto tuvo en sus inicios una inspiración neoconservadora. Quien acuñó la palabra gobernabilidad en el ámbito iberoamericano, probablemente como traducción del inglés governability, fue mi recordado amigo, el desaparecido líder popular político uruguayo Wilson Ferreira Aldunate, en el curso de los debates del primer encuentro de la democracia convocado en Madrid en 1983. Si tendremos recuerdos y gratitud para este noble pueblo del Ecuador, y vamos a estar alertas y atentos de que no se ensucie este proceso electoral de espurio origen, aunque jurídicamente válido, y que tendrá por destino administrar el desastre que deja Guillermo Lasso por unos pocos meses. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón.